Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra, todos los lunes, miércoles, viernes y domingo. Al ser las 8 en punto de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes para compartir la palabra del Señor, voz del cielo, una palabra que lo anime, lo reconforte, una palabra que le devuelva la esperanza, una palabra que también le exhorte, le ayude a ser un mejor cristiano y a ser una mejor hija de Dios. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy viernes estamos desarrollando un tema que hemos denominado Matar y Destruir. ¿Por qué? Estamos en el Antiguo Testamento los viernes analizando algunos temas muy interesantes de esa porción bíblica. Recuerde que estamos saliendo a través del audio por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. Pero también usted puede ver esa transmisión por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Y además es importante recordarle que al final de esta sesión, después de las 9 de la noche, usted puede volver otra vez a repasar este mensaje, las citas bíblicas, los argumentos, y también puede compartir esta conferencia con alguna persona. Gracias damos al Señor por esa oportunidad. Y antes de iniciar, ¿qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te agradecemos el privilegio y la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, porque somos servidores, somos obreros trabajando para tu viña. Pedimos que todas las personas que se conecten en esta noche a través de las diferentes plataformas puedan recibir una palabra de lo alto, que los bendiga, que los edifique. Ese es nuestro sentir, esa es nuestra razón de ser. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. Amén. Matar y destruir, ¿por qué? El primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo del 2 al 3, es un pasaje importante de hacer notar, porque habla acerca de una instrucción que Dios le da al rey Saúl, al primer rey de Israel, por medio del profeta Samuel. Leo textualmente: dijo Samuel a Saúl: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a todos los hombres, mata a todas las mujeres, mata a todos los niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, que nada quede vivo. Una lectura rápida, sin mucho análisis, sin mucho exégesis de ese pasaje, nos pone a pensar a usted y a mí. Vean la clase de instrucción que Dios le está dando al rey Saúl por medio de Samuel: un exterminio total de Amalec y todo su reino, todo el pueblo de los amalecitas tenía que ser totalmente exterminado. Pero cuando más ponemos atención al texto es cuando habla acerca de matar mujeres y de matar niños, inclusive a los niños de pecho. Hay algo muy importante que tenemos que hacer notar con el pueblo de Israel, es que es una nación que ha estado en guerra desde hace más de 4000 años. Recuerden ustedes de las primeras guerras que se conocen, aquella famosa
guerra de Abraham con 300 de sus criados contra 5 reyes para rescatar a su sobrino Lot. Y así ha sido a lo largo de toda la existencia de la nación de Israel, y todavía en nuestro siglo XXI vemos cómo es una nación sumamente experimentada en todo lo que son temas bélicos. Israel tiene más de 4000 años de estar en muchísimas contiendas con sus vecinos, con muchas naciones que los odian, que los aborrecen. En la Biblia encontramos algo que hemos llamado las famosas guerras de juicio, y son una serie de contiendas que el pueblo de Israel tuvo que llevar a cabo precisamente bajo una instrucción y orden de Dios. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículo 34, encontramos cuando nos dice: en aquella ocasión está contando Moisés y rememorando una guerra que sucedió tiempo atrás. Conquistamos todas las ciudades de los amorreos, las destruimos, matamos a los varones, matamos a los niños, a sus mujeres, y nadie quedó con vida. Moisés hace otro recuento de otra guerra que hemos denominado guerras de juicio, cuando dice Deuteronomio capítulo 3 versículo 6: destruimos completamente al reino de Basán, del mismo modo que lo hicimos con el reino de Sihón de Hesbón, dando muerte a toda la población, tanto hombres, mujeres como niños. Las guerras de juicio, hermano y hermana, tenían dos líneas que es importante que las entendamos. Una de ellas era que eran ciudades cananeas, las cuales ocupaban los territorios que Dios le había asignado a la nación de Israel, y por tanto todas las naciones que existieran en esos terrenos tenían que ser totalmente eliminadas, y ahora vamos a ver por qué. Y también otro elemento muy importante en esas guerras de juicio es que Dios había determinado que fuera la nación de Israel su emisora en cuanto a decretar el juicio sobre esas naciones que eran sumamente corrompidas, sumamente impías, y que definitivamente tenían a Dios harto en cuanto a su pecaminosidad. Por eso es que era importante el exterminio total de todos estos pueblos. Había otro tipo de guerra muy interesante que es importante que conozcamos, y eran las que se conocía como guerras de paso o guerras de conquista, y principalmente era sobre naciones o ciudades que estaban alejadas de los territorios cananeos que Dios le había designado a Israel. El tratamiento de estas guerras era muy diferente a las famosas guerras de juicio de los territorios cananeos que iban a ser hebreos. Deuteronomio capítulo 20 versículo del 10 al 15 nos dice: cuando ya estén cerca de la ciudad que vayan a atacar, procuren primero negociar la paz. Veamos la diferencia entre una guerra de juicio y una guerra de conquista. En la guerra de juicio simplemente se llegaba, se entraba y se exterminaba. En una guerra de conquista, que es una ciudad que no estaba dentro de los territorios que iban a ser ocupados por los hebreos, lo que los judíos hacían era negociar primero la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptaban el trato y los dejaban entrar, se iban a convertir en sus esclavos. Pero dice Dios, si no aceptan la paz, ustedes lo que harán es rodear la tierra, la van a atacar, y cuando yo haya dado la victoria a ustedes sobre ellos, ustedes van a matar a todos los hombres. En una guerra de conquista, todos los hombres serán muertos, pero hay una instrucción muy clara de dejar vivos a las mujeres, a los niños y a los animales. El tratamiento que los hebreos dieron a todos los territorios conforme fueron avanzando hasta llegar a la tierra prometida nunca fue igual. Y el pueblo de Israel no podía actuar a la libre, ni hacer lo que le diera la gana con las personas que se iban a encontrar. Ellos simplemente iban a recibir instrucciones precisas de Dios de cómo actuar contra estas naciones. En este caso, todos los hombres morirían, a excepción de las mujeres, los animales y los niños, que sí se iban a mantener con vida y siempre iban a terminar siendo sus esclavos. Dice, todo lo que ustedes encuentren en esa ciudad será para ustedes. Eso mismo harán, dice Dios, con todas las ciudades que ataquen y que estén lejos de su territorio. Por eso es que es muy importante cuando vamos a esgrimir un criterio acerca del Dios del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que hoy andan hablando acerca de un Dios agresor, acerca de un Dios asesino,
acerca de un Dios que solamente enviaba a su pueblo a guerrear y a matar. Es muy importante entender el contexto histórico en que se desarrollan los acontecimientos y el porqué de las cosas. Y si bien es cierto, un principio que vamos a determinar ahora es que no somos nadie para decirle a Dios qué hacer o qué no hacer o cuestionarlo, creo que es importante hacer ese tipo de aclaraciones para refutar aquellos comentarios malsanos que siempre vienen de parte del enemigo y que lo único que buscan es juzgar los actos de Dios y justificar nuestras pésimas acciones. Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 17, es claro cuando nos dice que todas las ciudades cananeas tenían que ser arrasadas. Había un común denominador con todos esos pueblos en los cuales Israel iba a tener contacto y tenían que ser totalmente aniquilados o exterminados. Dice la palabra del Señor: en las ciudades que estén en la tierra que Dios va a darles, específicamente la tierra de Canaán, no debe quedar con vida ningún hitita, ningún amorreo, ningún cananeo, ningún fereceo, ningún heveo, ningún jebuseo. Ahora, yo sé que usted se hará la misma pregunta que yo me he hecho en algún momento: ¿por qué destruir personas, las cuales incluyen mujeres y niños? Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 18, dice la palabra del Señor: ninguno de esos pueblos debe quedar con vida, pues de lo contrario, Dios, que se anticipa a las cosas, Dios que uno de sus atributos es la omnisciencia, Dios todo lo conoce, Él puede prever el futuro, Él sabe lo que va a pasar. Entonces Él hace una advertencia de que nada de esos pueblos, ninguna de esas personas puede quedar con vida, porque Deuteronomio 20:18 dice: de lo contrario, estas personas que queden vivas les enseñarán a ustedes a adorar a otros dioses. Había un peligro latente para la nación judía de que en vez de que esas naciones fueran convertidas a Dios, más bien fueran los judíos los que se iban a convertir a todas esas prácticas paganas, las cuales eran desarrolladas en esas naciones. Entonces Dios les dice: si los judíos hicieran esto sería un gran pecado contra nuestro Dios, sería algo repugnante. Además, nuestro Dios nos ha ordenado destruirlos como una ofrenda a su honor. Eran naciones sumamente pecaminosas, sumamente perdidas, que ya había sido determinado por Dios el juicio sobre ellas. Recordemos que todos esos pueblos del contexto histórico eran pueblos adoradores de ídolos. Eran pueblos que ofrendaban hasta sus propios hijos, a sus bebés recién nacidos, en holocaustos a sus propios dioses. Entonces habría que poner en una balanza quién es más malo o quién es menos bueno, porque esos hombres y mujeres de esas naciones no les importaba ni tenían sentimiento alguno cuando tenían que coger a sus propios hijos recién nacidos y quemarlos vivos a sus propios dioses. Entonces, lo que hemos visto con estas naciones es también lo que sucede hoy en día. Hoy hay una necedad de parte del ser humano en adorar ídolos, en crear imágenes. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23: aunque la humanidad lo sabía muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Estamos hablando de las naciones del siglo XXI, que se comportaban de la misma manera que la época de Pablo y que de la época de Saúl y de la época de Moisés. Hermano y hermana, el mundo no ha cambiado, sigue manteniendo el mismo comportamiento. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo: al creerse sabios, se volvieron más necios, y luego representaron la gloria de Dios inmortal con imágenes. Entonces construyeron pájaros, animales que andan de cuatro patas, de reptiles, de simples humanos mortales. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Necesita palpar con sus cinco sentidos un elemento para adorarlo,
Por eso es que entonces necesita verlo, necesita tocarlo, necesita construirlo con sus propias manos y venir hacia Él en adoración. Sin embargo, usted y yo sabemos como hijos e hijas de Dios que la adoración al Señor se basa en palabras y no en imágenes. Dios nunca llamó al pueblo de Israel, ni lo ha llamado a usted, ni me ha llamado a mí como creyentes, a que nos hagamos imágenes. Aún más, los primeros 2 mandamientos del Decálogo hablan explícitamente acerca de esto. En primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en segundo lugar, no te harás imágenes, y mucho menos las vas a ir a adorar. La adoración a Dios se hace por palabras. No tenemos que construir muñequitos. No tenemos que construir estatuas de 15, 20, 30 metros. No tenemos que tener cuadritos pegados en la pared y arrodillarnos delante de ellos. Es muy claro, Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, como Dios ha establecido que se le adore. Y eso es algo que a usted y a mí como hijos de Dios tiene que quedarnos claro en esta noche. Dice la palabra del Señor: y habló Jehová con ustedes desde la llama de fuego. Ustedes escucharon el sonido de sus palabras, pero no vieron figura alguna, ni ninguna forma, solamente la voz de Dios. Eso es lo que el hombre solamente ha podido obtener de parte de Dios, su voz. El hombre no ha conocido a Dios. Un ser humano no puede conocer a Dios, no podría quedar en pie después de ver toda la gloria de Dios contra nuestra pobre pecaminosidad o humanidad. Juan capítulo 4 versículo 24, el mismo Jesús dice que Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Dios no quería que su pueblo Israel, en el contexto histórico que estamos leyendo, le adorara por medio de imágenes. De ahí el problema que tuvieron con el becerro de oro. Cuando vieron que durante 40 días Moisés no aparecía, inmediatamente empezó a entrar una desesperación dentro de ellos de tener que crear algo y adorarlo. Y de ahí vino el gran pecado que cometieron y el juicio sobre 3,000 personas en ese día. Tal es así que Moisés tiene que deshacer el becerro, mezclarlo con agua y dárselos a beber a todos para que sintieran el castigo de haber cometido esa gran traición a Dios. Dios estaba evitando que su pueblo Israel se mezclara con esas naciones paganas e idólatras. Las naciones cananeas eran sumamente corruptas, no solamente moralmente, sino espiritualmente. Eran naciones que Dios había considerado irremedibles, o sea, listas para ser enjuiciadas. Por eso es que los hijos de Dios fueron llamados a traer juicio sobre todas aquellas naciones a las cuales ellos iban a adentrarse y que estaban ocupando sus territorios. Cuando recordamos la famosa batalla de Jericó, en Jueces capítulo 6, versículo del 20 al 21, dice que cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas. Usted recordará que los muros se derrumbaron y entonces todo el ejército entró a la ciudad y cada soldado atacó hasta conquistarla. Y sigue diciendo el versículo 21, con sus espadas mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo mismo hicieron con los bueyes, con las ovejas y también con los asnos. Esta ciudad tenía que ser totalmente aniquilada. Muchas personas hoy hablan de un Dios injusto. Sin embargo, tenemos que entender, aunque nos cueste en nuestra racionalidad, que Dios es justo y que usted y yo tenemos mentes muy finitas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos, dice el apóstol Pablo. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle a Dios consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que ése esté obligado
a darle algo a cambio? En realidad, dice Pablo, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre, y hermano y hermana, dejemos de estarlo cuestionando por cada decisión que Él toma y que usted y yo no podemos entender. Volviendo otra vez al pasaje de Samuel en la primera carta, capítulo 15, empezamos con ese texto y la instrucción que Dios le da a Saúl por medio de Samuel de que destruya a todos los amalecitas. Ahora, ¿por qué Dios generó esta instrucción? Porque a diferencia de usted y de mí, Dios conoce el futuro. Dios sabía cuál iba a ser el resultado de Israel si no eliminaba completamente a esta nación enemiga. Si Israel no cumplía las instrucciones de Dios, estos amalecitas volverían y perturbarían a los israelitas en el futuro. Dios le gira la instrucción a Saúl: aniquile todo, personas y animales. Sin embargo, Saúl desobedece. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20 al 22. Y Saúl le respondió a Samuel. Vean la respuesta del rey. Yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Hermano y hermana, y eso que estamos viendo en esa noche tiene una connotación espiritual. Por eso yo deseo que el Espíritu Santo en esa noche esté hablando a su corazón, porque este suceso de Saúl también tiene toda una connotación muy importante para usted y para mí. Saúl dice: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, yo lo hice. Vean la declaración que está haciendo Saúl. Acabé con todos los amalecitas, porque eso fue lo que Dios me dijo que hiciera. Y al único que dejé con vida fue al rey Agag. ¿Dónde decía la instrucción de Dios que tenía que dejar vivo al rey? Ahora, por la boca por el pez, porque Saúl luego dice: los soldados, echándole la culpa a su ejército, por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Entonces Samuel detiene esa declaración, lo interrumpe y le dice: vea, Saúl, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Porque es muy fácil, como hacen muchas sectas hoy en día. Traen dinero, traen animales, traen tubérculos, traen leguminosas, qué sé yo, traen ofrendas, se las presentan a Dios y, como quien dice, pecan y empatan. Entonces, no es con limosnas, no es con tu diezmo, como los pecados son redimidos, son resarcidos. Así no funciona con Dios. Samuel está siendo claro con Saúl cuando le dice: vea Saúl, si hay algo que le gusta a Dios, es que lo obedezcan, no que le estén trayendo un montón de cosas. El mismo Dios dice: estoy harto de holocaustos, estoy harto de ofrendas. Lo que Dios busca son corazones obedientes. Entonces termina Samuel diciéndole: es mejor obedecer a Dios que ofrecerle los mejores animales. A ver, Saúl, y estoy parafraseando, ¿qué no entendió usted de la instrucción? Cuando Dios dijo destruya todo, es destruya todo. ¿Cuándo le dijo Dios que dejara vivo al rey? ¿Cuándo le dijo Dios que dejara los animales más gordos para traerlos y ofrecerlos en sacrificio? ¿Por qué, al igual que a Saúl, hermano y hermana, muchas veces a usted y a mí nos cuesta entender que las instrucciones de Dios son claras y precisas? Cuando Dios dice se hace de este modo, se hace de este modo. ¿Cuál ha sido su problema y el mío? Que por hacerlo a nuestra manera es que nos ha sucedido siempre lo que nos ha sucedido. Hemos errado, hemos fracasado, lo hemos ofendido, hemos pecado y nos hemos alejado de su presencia. Dios lo que anhela de usted y de mí es que le obedezcamos al 100%, y eso es lo que Saúl no hizo. Esta desobediencia de Saúl traería muchos problemas a la nación de Israel muchísimos años después. Unos años más adelante, cuando David el rey, su familia fue secuestrada por los amalecitas.
500 años más tarde, en la época de Esther, el general Amán quiso acribillar y exterminar a toda la nación judía. Saúl había desobedecido y en el futuro se vinieron problemas por la desobediencia de este rey, porque Dios conoce el futuro y sabe lo que puede acontecer cuando no obedecemos lo que Él nos ha dicho. Por eso Dios sabía que podía ocurrir y por eso había ordenado ese exterminio. Al igual que Saúl, los israelitas desobedecieron muchísimas veces en cuanto a esa orden estricta de destruir todo lo que se encontrara en su camino. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, Dios le recuerda a la nación cuando le dice: yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a su antepasado. A ellos les dije: yo les cumpliré la promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Hermano y hermana, los hijos de Dios no hacen tratos con los que no son hijos de Dios. Y eso tenemos que entenderlo desde un punto de vista espiritual. Al contrario, dice Dios: yo les ordené destruir sus altares. ¿Pero qué hicieron ustedes? Dice Dios: simplemente me desobedecieron. Estoy leyendo textualmente Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por eso, como ustedes me desobedecieron, ahora cuando avancen, yo no voy a echar a esa gente, porque tanto ellos como sus dioses van a ser una trampa para ustedes. Ustedes me desobedecieron, ahora van a tener que acarrear con las consecuencias. Lo que estamos tratando de que usted, hermano y hermano, comprenda en esta noche, a la luz de la palabra, es que Dios no pidió el exterminio de esas personas porque es un Dios cruel. No es así. Dios no es un Dios cruel. Dios lo que quería evitar era que en el futuro se repitiera una consecuencia más gravosa y más desastrosa para la nación. Por eso es que las cosas había que resolverlas en el momento y no esperar a que más adelante les estallara la bomba en sus propias caras. Por eso es que usted sabe, usted se conoce muy bien, como yo me conozco muy bien, y sabemos que en nuestras vidas hay personas, hay lugares, hay hábitos, hay conductas que usted y yo tenemos que dejar atrás y que tenemos que desaparecer. No vamos a poder avanzar en la vida cristiana manteniendo esas mismas amistades que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Él. No vamos a ganar nada yendo a los mismos lugares que en vez de acercarnos a Dios nos pierden de Dios. No vamos a poder crecer en el Señor, ser mejores personas si continuamos con esos mismos hábitos y mismos vicios que cada vez nos acercan más al infierno y nos alejan más de Dios. Así, hermano y hermana, no podemos avanzar y mucho menos podremos recibir las promesas del Señor. O cortamos con todo eso, o más adelante traerá serias consecuencias para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo hoy. Ahora, yo sé que usted también se está haciendo otra pregunta. De acuerdo, pero ¿por qué tenían que morir inocentes? Y yo le pregunto, bueno, ¿y a qué le llama usted inocentes? Y tal vez usted me dirá, bueno, los niños, por ejemplo, ¿por qué tenían que morir los niños si los niños son criaturas inocentes? El Salmo 51, versículo 5, dice claramente, está hablando el salmista en primera persona: tengo que admitir que soy malo de nacimiento. Lo está diciendo el salmista. Tengo que admitir que desde que yo nací, soy malo. Y que desde antes de nacer, yo, dice el salmista, ya era un pecador. Salmo 51, versículo 5. Anótelo. Antes de que yo naciera, ya era un pecador. Otro salmista, el 58, en el versículo 3, nos dice: los malvados ya son malos desde antes de nacer. Desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Amado hermano y hermana,
La persona más mala que usted conozca en este mundo, hablemos de un dictador de una nación que esté en ese momento vivo, un hombre, en algún momento fue un niño. Y lo que él aprendió de niño lo ha llevado a ser lo malvado que soy. Por eso el salmista dice que los malvados hoy son malos desde antes de nacer, desde que estaban en el vientre de la mamá, dice el salmista, ya sean mentiras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en a quién declaramos inocente y a quién no. Cuando a Jesús se le acercan y le dicen, Maestro bueno, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál bueno? Si en el mundo no hay nadie bueno. El único es mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo le voy a decir algo, y no sé si usted está de acuerdo conmigo en esta noche, pero los niños, hermano y hermana, no son inocentes. Tarde o temprano, cuando vayan creciendo, dependiendo de cómo sean educados, cómo sean instruidos, los valores que reciban, así van a ser su comportamiento. ¿Será una persona de bien o terminará siendo una persona de mal? Estos niños que se había ordenado que fuesen exterminados, posiblemente habrían seguido ligados a sus religiones perversas, a sus conductas paganas, a todas las prácticas de sus padres, porque el padre enseña a los hijos conductualmente siguen las mismas actividades que cometen sus padres, se repiten las conductas. Entonces, al poner fin a la vida de esos niños, Dios permitía inmediatamente que esas pequeñas criaturas entraran al cielo. ¿Que es difícil de comprender? Claro que sí. ¿Que es difícil de digerir? Claro que sí. Pero en nuestro conocimiento humano, en nuestro raciocinio finito, aunque nos cueste entender, Dios sí sabe por qué es que actúa de la manera que Él actúa. Ahora, el mismo Jesús decía en Marcos capítulo 10, versículos 14 y 15, dejad a los niños que vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Entonces, era mejor que los niños entraran al reino de los cielos como niños, y que no que se convirtieran en adultos malvados, que sin conocimiento y temor de Dios fuesen a terminar en el infierno. Otro aspecto importante que tenemos que hacer notar en esta noche, amado hermano y hermana, es que el castigo para el hombre no depende de Dios. El castigo para el hombre depende del mismo hombre. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente segmento, después de esa breve pausa. Quédese con nosotros y ya volvemos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio y de su perfil Ministros de la Palabra por medio del video, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos en esta noche tratando un tema que hemos denominado matar y destruir. Esa es la instrucción de Dios, y lo que estamos tratando de interpretar a la luz de las Sagradas Escrituras es el porqué de esa instrucción de Dios. ¿Por qué Dios llama a matar y llama a destruir? Aunque es poco comprensible, es una instrucción precisa y de acatamiento obligatorio. Agradecemos a todos los hermanos que nos están brindando su sintonía a través de las diferentes redes. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Decíamos en el segmento anterior que el hombre es castigado precisamente por las acciones mismas que él comete. El castigo al hombre depende del hombre. El castigo al hombre nunca va a depender de Dios.
Ezequiel capítulo 18, versículo del 21 al 23 nos dice: si una persona perversa se aparta de todas sus maldades y comienza a conducirse de acuerdo a mis instrucciones, dice Dios, y hacer lo que es justo y correcto, sin duda, dice el Señor, seguirá viviendo y no la haré morir. Todas sus maldades pasadas, dice Dios, serán olvidadas, y esa persona seguirá viviendo de acuerdo y debido a su justicia. ¿Creen acaso, dice Dios, que me agrada? Ezequiel capítulo 18, estoy leyendo textualmente. Me es muy importante recalcarle a usted que en Ministros de la Palabra no emitimos criterios humanos. Yo leo lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios, hermano y hermana, es explícita en muchos campos. Se explica totalmente sola. Dice Dios en modo de pregunta: ¿creen acaso que me agrada ver a los malvados morir? Por supuesto que no, dice Dios. Yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas, dice el Señor, y que puedan seguir viviendo. Pero hermano y hermana, una cosa es lo que Dios quiera y otra cosa es lo que hace el hombre. El Señor llama a la humanidad 1, 2, 3, n cantidad de veces: arrepiéntanse, dejen de conducirse de la manera como están haciendo. Cada día avanzan a la perdición. Sin embargo, el libre albedrío es lo que al hombre le permite como derecho propio y absoluto, y eso es algo que Dios le dio al hombre, el decidir qué hacer con su propia vida. Eso es algo que usted no puede hacer por mí y yo no puedo hacer por usted. Tenemos que reconocer que la propagación de la maldad es contagiosa, y el pueblo de Dios corría peligro de ser infectado por esas naciones malvadas. Hoy, en nuestro siglo XXI, amado hermano y hermana, hemos perdido esa distinción entre lo que es negro y blanco, al igual que hacían esas naciones en la época de Moisés, en la época de Samuel. Nos sucede hoy en día. Ya nadie distingue lo que es blanco de negro. Hoy la tolerancia nos dice y nos enseña que todo se tiene que aceptar, que todo es permitido, que cada uno nace como es, pero que de camino puede cambiarse como le dé la gana, que tenemos que dejar a la gente que haga lo que desea, como uno se sienta bien. Cualquier cosa se vale, todo en nombre de la tolerancia. Todo se debe tolerar. Eso es lo que nos dice el mundo hoy. Sin embargo, es importante hacer notar que el Señor no va a tolerar por siempre esta abominación. Que se abomine su santidad, que se blasfeme su santo nombre. Va a llegar un momento en que Dios va a decir hasta aquí. Es muy importante que también en esta noche notemos que también la Biblia en muchos pasajes es descriptiva y no necesariamente prescriptiva para nuestros tiempos. Lo que estamos hablando de la destrucción de esas naciones enemigas son para usted y para mí hoy un ejemplo, un símbolo a seguir, viéndose desde un punto de vista espiritual. Y es precisamente ese llamado diferente que usted y yo hoy, como nación santa, como cristianos del nuevo pacto, tenemos que cumplir. Jesús le dijo a sus discípulos: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Tenemos que entender entonces que hay instrucciones también precisas de parte de Dios para sus hijos e hijas en cuanto a cómo deben conducirse en este mundo y de qué cosas tienen que apartarse. Volvamos una vez más a 1 Samuel capítulo 15. Volvamos otra vez a la instrucción que Dios le da a Saúl por medio de Samuel, y fue con la que iniciamos el tema. 1 Samuel 15:2. Yo castigaré a Amalek, dice, porque se le opuso a Israel en el camino cuando iba a Egipto. Ese castigo que Dios le está enviando a la nación de Amalek había sido por un pecado que la nación había cometido 500 años antes contra los judíos. En Deuteronomio capítulo 25,
Moisés rememora ese daño que habían sufrido, el cual Dios va a castigar 500 años después. Pongan mucha atención, porque a veces nosotros creemos que Dios se olvida de las cosas. A veces creemos como que Dios, no sé, como que tiene un borrador o como que le dio Alzheimer, y que hay cosas que pasan con el tiempo de las cuales Dios no se acuerda. Pero no es así, porque todo lo que sucede está anotado en algún lado y Dios lo tiene muy presente. Los amalecitas habían atacado de una manera muy vil y cruel a los israelitas 500 años antes, y hasta el momento no habían sufrido castigo. Tuvieron tiempo para el arrepentimiento y no lo habían hecho. Entonces ya era hora de castigarlos, porque, hermano y hermana, tarde o temprano el Señor llama a cuentas por los pecados. Podrán pasar 20 años, podrán pasar 30 años, podrá pasarse esta vida, pero un día el Señor va a juzgar a vivos y a muertos, y los va a llamar a su presencia y les va a pasar la factura de cobro por sus malas acciones, porque Dios no se olvida de nada. Vean lo que dice Deuteronomio 25. No debes olvidar lo que el pueblo de Amalec te hizo cuando saliste de Egipto. Le está recordando Moisés a la nación de Israel. Recuerda que ellos pelearon contra ti y atacaron a los que estaban agotados y cansados en la retaguardia, sin respeto ni temor al Señor. 500 años antes, los amalecitas habían atacado a traición a la nación de Israel. Recuerde usted que Amalec era nieto de Esaú y por tanto era familia de los israelitas. Eran, por decirlo así, lo que conocemos hoy como primos. Es muy triste, porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, los amalecitas fueron la primera nación que atacó al pueblo de Israel. La atacó por la retaguardia. En el contexto histórico, los hombres iban adelante, los ancianos, las mujeres, los niños y los animales iban atrás. Entonces los amalecitas llegaron en un determinado momento y atacaron a todo ese grupo desvalido que iba en la retaguardia y asesinaron a muchos, mataron a muchos, inclusive a mucha gente enferma. Por eso es que 500 años después Dios llama a cuentas, porque si hay algo que Dios aborrece es al fuerte que trata de una manera muy cruel y muy desventajosa al débil, y especialmente cuando el débil es pueblo de Dios. Por eso líbrese toda aquella persona que atente contra un hijo o una hija de Dios, porque eso es algo que Dios no va a tolerar. Y casi 500 años después, Dios va a exterminar a esa nación que tuvo la posibilidad de arrepentirse y no lo hizo. Y hay algo más que quiero que usted sepa en esta noche. Para Dios, lo que es el tiempo y lo que es el olvido no expía los pecados. Lo único que hace volver al hombre con esa actitud es hacerlo más culpable y más condenable. El hecho que no se sepa, el hecho que quede escondido, el hecho que nadie diga nada, no quiere decir que no hay una justicia divina que va a tomar cartas en el asunto y va a pasar esas facturas de cobro por esas acciones. Aunque no haya justicia en este mundo pronta y cumplida, hermano y hermana, Dios no pasa nada por alto. Por eso es que es muy importante en Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 10, cuando hay una orden de parte de Dios de ir a pelear contra esos amalecitas, los que habían dañado a la nación de Israel, los que habían atacado a Israel en la retaguardia, son llamados, precisamente son vengados por parte de Dios, y Dios provoca la primera guerra del pueblo judío después de haber salido del Éxodo. Dice Éxodo capítulo 17, Moisés le ordena a Josué: escoge algunos hombres y vaya a pelear contra Amalec. Eso que nos hizo fue una injusticia, Dios no lo va a pasar por alto. Yo me voy a parar en la columna con una vara en mis manos, voy a alzar mis manos, y dice que mientras eso sucedía, Josué fue a pelear. Fue la primera guerra que el pueblo judío tuvo que llevar a cabo contra una nación que era la que les había provocado precisamente ese gran dolor. Dios
no quería eso para su pueblo, sin embargo se había visto obligado por esa artimaña de Satanás. La guerra contra los amalecitas sería la primera experiencia significativa de Israel, que todavía hasta el día de hoy se sigue manteniendo. La primera guerra en la cual la nación iba a tener que confiar en Dios. Sin embargo, esta lucha es muy interesante porque fue una lucha en oración. Cuando vemos en Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13, dice que Moisés, mientras estaba luchando contra Amalec, mantenía las manos en alto, y mientras las manos estaban en alto, Israel ganaba. Pero cuando Moisés bajaba las manos, entonces los amalecitas empezaban a ganar terreno. Moisés se cansa de esa posición y aparecen Aarón y otro hombre llamado Hur, que le pusieron en una piedra para que él se sentara, y cada uno empezó a sostenerle las manos, y Josué y los soldados derrotaron al ejército de Amalec. Fue una batalla de oración. La primera batalla de la nación de Israel fue ganada por medio de la oración. Una intercesión del líder que fue llevada a cabo para que el pueblo de Israel pudiera vencer. Eso también tiene una gran enseñanza para usted y para mí, porque nos recuerda que es el Espíritu Santo el único que puede darnos la victoria sobre nuestra naturaleza física. Moisés, que había sido un gran peleonero, ¿se acuerdan ustedes cuando se dio cuenta que era hebreo y quiso tomar la liberación de la nación a través de sus propias manos, matando al egipcio? Ahora había tenido que entender que las batallas no se ganan solamente peleando. Hay gente peleonera, hay gente que es belicosa, hay gente que le encantan los pleitos, pero las batallas espirituales, hermano y hermana, se ganan a través del Espíritu Santo. Y Moisés entendió que solo convirtiéndose en un intercesor era que esa batalla se podía ganar. No había otra manera. Moisés empieza a orar, se cansa. Entonces aparecen personas que lo están apoyando en esa tarea. Y eso tiene una enseñanza muy hermosa. Cuando hay hermanos que apoyan a otros en sus peticiones, en sus necesidades, porque el dolor de un hermano es también mi dolor. Y qué importante es ese apoyo entre unos y otros para que juntos podamos ganar la batalla. Es importante que recordemos que Dios es el único que merece toda la gloria cuando peleamos esas batallas y las ganamos a través de Él. Éxodo capítulo 17 versículo 15. Después de esa batalla contra los amalecitas, Moisés edificó un altar y lo llamó el Señor Nisí, que significa el Señor es mi bandera. Qué hermoso cuando el poder de Dios y el esfuerzo humano trabajan juntos. Recordamos cuando Moisés golpea la roca y es Dios el que saca el agua. Cuando José pelea mientras Moisés está orando, Dios es el único que puede dar las victorias trabajando de una manera conjunta con su pueblo. Sin embargo, la guerra continúa. Esa guerra contra los amalecitas, esa guerra contra esas naciones perversas, no se llevaron a cabo una sola vez. Hermano y hermana, usted y yo estamos en guerra, mañana, tarde y noche. Todos los días estamos en guerra. Todos los días estamos peleando. Éxodo capítulo 17, versículo 14 al 16, Dios hace un recordatorio a Moisés, que es un recordatorio también para usted y para mí en esta noche. El Señor le anunció a Moisés: dile a Josué que voy a borrar todo rastro de Amalec. El Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Hermano y hermana, ¿cuál es su Amalec? ¿Cuál es esa nación perversa que constantemente lo tienta, que constantemente lo seduce, que constantemente lo lleva a pecar? Usted y yo tenemos que entender que todos los días estamos en guerra contra nuestra naturaleza física. Estamos en guerra con esa humanidad que nos controla siempre y nos lleva hacia el mal. Y será un continuo conflicto mientras estemos vivos en esta tierra, que solamente podrá lucharse y obtener la victoria a través del Espíritu Santo. Todos los días estamos en guerra. Todos los días hay enemigos que destruir.
nuevas tentaciones, se aparecen nuevas personas de la nada buscando hacernos caer, aparecen nuevos amigos, nuevos lugares por conocer, nuevos vicios por disfrutar, nuevos placeres por atender. Y eso es algo que Dios quiere que en esta noche usted y yo, al igual que el pueblo de Israel, destruyamos todo lo que aparezca a nuestro paso y que nos estorbe para llegar a la meta. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 5, versículo 17, la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, desea hacer el mal. Y eso es algo que usted y yo no podemos ignorar. Y aquí no vamos a jugar de super espirituales, aquí no vamos a panderetear, aquí no vamos a jugar de lo que no somos. Tenemos que entender que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que es algo que lucha constantemente contra Dios. Entonces, dice Pablo en Gálatas, esa naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos constantemente desea hacer el mal. Precisamente lo contrario, dice Pablo, a lo que quiere el Espíritu. Hay una batalla espiritual siempre, todos los días. Entonces, dice Pablo, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Por un lado, la naturaleza pecaminosa nos motiva a hacer algo, y por el otro lado el Espíritu se opone. Y dice Pablo en Gálatas 5 que son dos fuerzas que luchan constantemente entre sí. Entonces es ahí donde ustedes son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, al final de los finales, usted es el que decide qué hacer con toda esa intencionalidad maligna que se cierne sobre su vida. Por eso tenemos que matar y tenemos que destruir, espiritualmente hablando, todo aquello que nos aleje de Dios, porque al final de los finales, los que vamos a terminar siendo muertos y destruidos, seremos nosotros mismos. Tarde o temprano cederemos, y tarde o temprano, muy peligrosamente, seremos alejados para siempre de la presencia de Dios. Sin embargo, hay una promesa para usted y para mí, y es que no estamos solos. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice, cuando vayan a la guerra, no tengan miedo. El Señor te está diciendo en esta noche que cuando tengas que luchar contra esas tentaciones, contra esos deseos y todo lo que el mundo te ofrece, no debes temer, porque no estás solo. Cuando vayas a la guerra, no tengas miedo. Aunque el enemigo sea muy fuerte, Deuteronomio capítulo 21, tome ese versículo, apropielo para usted. Aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso, y tenga muchos caballos y carros de combate, nosotros contamos con nuestro Dios que nos libró de Egipto. Esta es una declaración que en esta noche le voy a motivar que usted haga. Aunque tengamos que guerrear todos los días, dice, no tengan miedo, porque el miedo nos paraliza, porque el miedo nos deja totalmente inmóviles. Y aunque el enemigo contra el que vamos a luchar, ese vicio, esa persona, ese lugar, esa situación, sea más fuerte o aparente que es más fuerte y más numerosa, y tenga más caballos de combate y más carros, hay algo que nosotros tenemos que no tienen los demás. Y ese es nuestro Dios que nos libró de Egipto. Y si el Señor nos libró una vez de lo que éramos antes, hermano y hermana, el Señor nos va a librar todas las veces que sea necesario si nosotros nos sometemos a Él. Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Espero que le haya quedado muy claro en esta noche como a mí por qué tenemos que matar y por qué tenemos que destruir. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más agradecemos tu presencia, una vez más agradecemos tu fidelidad, una vez más, Señor, queremos agradecer tu palabra, porque ella siempre trae una luz a nuestros corazones, nos dice lo que tenemos que hacer y cómo nos debemos conducir. Gracias por todas aquellas personas que han estado con nosotros en esta noche, que hasta ellos llegue tu bendición, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que has decidido que suceda. En el nombre de Jesús. Amén.
Quédese en esta noche con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. Después de ese mensaje continuamos con nuestra parrilla de programación habitual. Quiero recordarle que el próximo domingo, 8 de la noche, si Dios lo permite, estaremos con el análisis de la vida de Pedro. Pedro pescador, Pedro discípulo, Pedro apóstol. Hemos venido aprendiendo de este hombre muchas cosas muy interesantes, porque Pedrito es el discípulo que se parece más a usted y más a mí. Esos altibajos que tenía Pedro, como los tenemos usted y yo todos los días, de eso estamos hablando todos los domingos. Pedro, pescador, discípulo y apóstol. Espero que nos acompañe el próximo domingo, 8 de la noche. Hermano y hermana, yo por mi parte quiero bendecirlo en este inicio de fin de semana. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.